Yahoo, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Classroom of the Elite. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo número 15 de la serie que ya está por culminar. El día de hoy, en el capítulo de hoy, por fin damos inicios ya a los últimos días de la isla, donde por fin los estudiantes de primer año empiezan a utilizar sus tácticas para poder expulsar a Yanokouji. Entonces iniciemos con el capítulo. ¿Cómo inicia este capítulo? El día. La primera asignación del área correspondiente era la C3. A Yanokouji tenía que ir a dicha zona, pero notó algo raro al momento de usar su GPS. Según Nanase, era el día de hoy donde por fin los estudiantes de primer año iban a hacer su jugada e iban a acorralarlo. Había bastantes grupos, tanto en la D4 y en la E6, que lo estaban rodeando. Como inevitablemente ya era hora de que ellos empiecen a moverse, Yanokouji dijo que llegó el momento perfecto para poner en práctica lo que él tenía en mente. Entonces iniciamos todo esto. Como nos lo reflejan en el anime, Tsubaki, Otomiya y Yagami estaban encontrados en un punto situados sin moverse, viendo mediante el GPS la ubicación de Yanokouji. Tsubaki consumía los puntos que había acumulado sin dudarlo hasta ese momento, activando en intervalos de 10 minutos. Ella no había estado gastando puntos en cosas innecesarias, únicamente ha estado reservando sus puntos para poder utilizarlos en este momento. Aproximadamente a las 9 de la mañana, la tableta indicaba que el destino de Yanokouji era D2. En ese momento él se encontraba huyendo hacia C6, lo cual tendría dificultades para pisar dicha zona, aunque lo hubieran molestado o no. A pesar de que se actualizaba cada 10 minutos su ubicación actual de Yanokouji, se podía deducir o se podía intuir sus movimientos claramente. Por ejemplo, si en este punto Yanokouji continuaba, él o bien podría dirigirse al norte por B4 y C5. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijo Tsubaki? Pues ordenó a los 3 grupos restantes que se reunieran en C4. Tenían tanto para esperar y poder observar durante un tiempo para ver qué era lo que iba a realizar a Yanokouji en su siguiente jugada. Ya después de eso, a partir de las 11, volvió a retomar la ubicación del GPS, ya que se había tomado una hora de descanso. Tiempo después, a Yanokouji ya se estaba cruzando por la B4 y la C5 como había previsto Tsubaki. Y también los grupos que se estaban acercando estaban a punto de ingresar a B5. Después de cada uno intercambiar la información mediante GPS, Yanokouji decidió dirigirse al norte por la B4 para escapar de los estudiantes de primer año que se le habían adelantado. Entonces, Tsubaki envió otros 3 grupos al norte de C4 para darle caza y que no pueda moverse de ahí, para por fin acorralarlo. En este punto Yagami como que se empieza un poco a cuestionar las decisiones o la información que brinda Tsubaki. Desde su punto de vista de él, Tsubaki daba indicaciones muy vagas, muy poco precisas para el enemigo con quien se estaba enfrentando. De igual forma, Tsubaki le responde que sabía de igual forma que no funcionaría, ya que un grupo de los cuales Tsubaki había lanzado al ataque no se movían. Entonces decide actualizar la información una vez más del GPS y se da cuenta que son estudiantes de segundo grado. Ya en este punto, como quedaban solamente 2 días para que termine el examen, era muy normal que todas las partes se encuentren alertas. Y a pesar de que se encuentren en una isla deshabitada, también existe la posibilidad de poder cruzarse con otros estudiantes de otros grados, por lo cual no era del todo factible que estudiantes de segundo, de manera directa, intenten retener a los de primero. Sentían que había alguien, al igual que ella,
que estaba dando ciertas indicaciones. Es aquí cuando Tsubaki le dice que ella está aquí para demostrar una cosa: la información visual no lo es todo en un campo de batalla. Y entonces, cuando creían que su grupo estaba siendo retenido, ella agarra una vez más su interceptor o su walkie-talkie y le indica a una persona que tiene todo el tiempo libre y el espacio suficiente para poder moverse. Dicho esto, la persona que recibe el mensaje no es nada más y nada menos que Housen. Una vez que Housen escucha la información de parte de Tsubaki, él activa su GPS y confirma la ubicación de Ayano Koji en menos de 300 metros de donde se encuentra él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Destruye su walkie-talkie y va corriendo a la casa de Ayano Koji, tal como pudimos ver en el anime. Y antes de continuar con eso, pues vamos a ver la parte de lo que está de la otra analista. Es decir, es de Sakayanagi. Sakayanagi también tiene una tableta de la ubicación de todo el mapa en sí. De hecho, ella puede ver la isla desierta en 3 dimensiones según la novela. Tiene una simulación realista en su mente de quiénes son y cómo son. Y más allá de eso, va a capturar la sombra de la persona que está pintando todo este cuadro. Es decir, que encuentra los 3 posibles sospechosos. Luego también nos indican cómo fue que se contactó con Ayano Koji debido al favor que le hizo por ayudar a su compañero, que si mal no recuerdo se llamaba Takemoto, el grupo de Takemoto, donde estaba buscando a Yume-chan, ella. Pero claro, es un favor el que Ayano Koji le pide, que es un poco caro para lo que Sakayanagi le estaría devolviendo. Así es que esto sería un favor más que le debe Ayano Koji a Sakayanagi. Y también, por cierto, el intercomunicador se lo queda a Ayano Koji. Bien, continuando con la conversación que tienen los estrategas de primero, es decir, los 3, Yagami le cuestiona un poco más acerca de las decisiones que está tomando Tsubaki. Le dice que fue una negligencia que los estudiantes de primero sean acorralados de manera muy fácil y ella no haya previsto esta situación. Entonces Tsubaki le responde que en realidad es todo lo contrario. Yagami le pregunta a qué se refiere puntualmente y ella le responde que no es que todos los grupos hayan sido atrapados, sino que han atrapado al otro grupo. Es decir, que Tsubaki dedujo lo siguiente: que en qué está pensando su senpai Ayano Koji. Después de la información que sacaron, pudieron deducir que a él le disgusta el contacto con los de primer año más que no ir a su área designada. También evitaba las tareas con los profesores y los estudiantes de segundo y tercer año. Lo que dejó en claro es que tiene una aversión extrema a no destacar y está dispuesto a asumir una penalización para evitarlo. Es decir, no ir a áreas designadas. De esa forma pueden atrapar al grupo que intenta proteger a Ayano Koji. Así que en boca de Tsubaki, la única persona capaz de eliminar a Ayano Koji senpai, aparte de Otomiya, es Housen. Supuestamente. Ahora sí, volviendo con Housen. Déjame decirte que la entrada que le hacen a Housen es demasiado épica. Farmeo mucha aura al momento de que se encuentre con Ayano Koji. Entonces, pues cuando lo llega a encontrar, Ayano Koji, sin mostrar ninguna expresión, después aparece una persona más, que en este caso, como ya lo vimos, es Ryuen. Luego de intercambiar un poco de información acerca de quién podría ser las personas que estaban reteniendo a los estudiantes de primer año, Housen se le pasó por su mente que podría ser Ryuen, ya que se encontraba ahí, pero lo descartó, ya que el líder que los dirigía debería tener un intercomunicador, lo cual Ryuen no tenía. Aparte que no podría el líder simplemente meterse al campo de batalla y desperdiciar toda la estrategia, así que lo descartó rápidamente. Así sin más, Ryuen le dice a Ayano Koji que se vaya, mientras que se queda para enfrentar a Housen. Ahora, según el anime, yo siento que lo pusieron un poquito más violento.
lo cual está muy bien. Pero vamos a ver cómo nos lo representa la novela. Ambos se acercan, ¿sí? Se miran de manera inquietante también. Reuben realiza el primer movimiento. Con su puño izquierdo intenta golpear a Hossein desprevenidamente directamente en la barbilla, ya que por la diferente contextura de su cuerpo era la forma más rápida de poder noquearlo, cosa que Hossein simplemente lo bloquea con su mano libre. Hossein agarra su otro brazo y decide lanzarle un cabezazo en toda la cara. Esto obviamente causa decepción en Hossein, ya que se esperaba que Reuben, por su historial conflictivo, al igual que él, bueno, menos que él, pues le dé un poco más de batalla. Que por un simple cabezazo ya esté prácticamente casi destruido, era algo decepcionante para él. Entonces Hossein continuó con su ataque. Reuben fue golpeado por sus dos puños, pero de igual forma su mirada no estaba temblando ante Hossein. Rápidamente Hossein pateó el suelo y con una rapidez que no se esperaba de un hombre de su estatura, se acercó directamente hacia él. Volteó la guardia de Reuben mientras este se preparaba para defender su rostro y de igual forma le conectó todo el puño en su cara. Su brazo se balanceó con tanta fuerza que la nariz se hubiera roto de no ser porque Reuben se lo hubiera cubierto con el brazo. Y inmediatamente cuando se levantó, Reuben se estrelló de nuevo contra la tierra. Cualquiera estaría convencido que por simplemente el golpe que acaba de recibir ya hubiera sido un knockout perfecto. Pero no, Reuben continuó levantándose. Y una vez más, mientras se levantaba, fue sorprendido rápidamente por una patada de golpe en toda la cara, lo cual lo hizo caer hacia atrás con más fuerza. En este punto, Reuben tenía mucho, pero bastante dolor, y aún así continuó levantándose. Entonces, en un intento más, Reuben llega a agarrarse de él, gira su mano izquierda y abre la mano junto a Hossein, echándole o intentando echarle un puñado de tierra en sus ojos. Lamentablemente Hossein con su otra mano bloqueó todo su ataque de tierra y le dice que es un mocoso infantil. Después vuelve a agitar su mano, en este caso la derecha, y dispara la arena que tenía en la mano hacia Hossein una vez más. Entonces Hossein utiliza su brazo para evitar la arena que salió de su mano derecha. Había notado los puños desde el momento en que agarró al caído Reuben y lo levantó. De esta vez, el puño de Hossein golpeó rápidamente a Reuben en el lado derecho de su cara. Un golpe directo que estaba más centrado en la velocidad que en la potencia. Disparó una y otra vez, de la izquierda al derecho, de la izquierda al derecho. Fue entonces cuando por un segundo la visión de Hossein vaciló por un momento al ver a Reuben caer como si fuera una pluma. Muy probablemente yo lo hubiera matado en este punto. Pero no. Antes que su cuerpo llegue a terminar cayendo, suelta una patada giratoria justo antes de desplomarse. Solo se vio la forma de la silueta de Hossein, que estaba ligeramente borrosa. A pesar de que Hossein tenía confianza de no recibir ningún golpe, pues se sintió frustrado, lo cual pudo recibir esa patada. Y apretó y agarró el flequillo de Reuben con su mano izquierda. Y una vez más que lo tenía agarrado, golpeó rápidamente con su puño derecho el abdomen de Reuben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golpes en el abdomen. Una alarma suena desde el reloj de Reuben. Es aquí cuando Hossein le dice a Reuben que él puede engañar todo lo que quiera, puede fingir todo lo que quiera, pero su cuerpo no. Su cuerpo es honesto y sabe que está en un estado muy pero muy deplorable. En cualquier momento puede terminar siendo inconsciente o hasta puede morir, si así él lo desea. Pero no, esto no detuvo a Reuben. Él seguía ahí. Se caía, sí, pero se volvía a levantar. Recibía golpe tras golpe en el abdomen, en la cara, patada, y aún así se levantaba.
Todo el mundo lo sabía. Cualquier persona que hubiera visto esa pelea lo hubiera sabido. Housen es imparable. Ruben no tenía la oportunidad. Al menos no él solo. Cuando vuelve a levantarse, Housen siente por primera vez la determinación y entiende que los rumores acerca de Ruben no son del todo falsos. Housen le pregunta por qué no apaga su reloj, la alarma. Entonces, Ruben le dice que no es necesario. Es aquí cuando Housen piensa que él está haciendo tiempo para que los profesores lleguen y así puedan de una u otra forma inculparlo a él para que lo puedan expulsar. Cosa que él no lo creía de todo cierto, porque tranquilamente podría matarlo en menos de 5 minutos y después huir, ya que no tenía el GPS porque su reloj lo había estropeado. De igual forma le decía que era muy patético de su parte si llegara a hacer eso. Entonces Housen ya estaba un poco tocado y más molesto. Entonces decide apretar su puño derecho con más fuerza, para no perder más tiempo. Ruben entonces mete sus manos en sus bolsillos y luego las saca, pero cerrando sus puños. Parecía que estuviera teniendo algo dentro. Como si se estuviera sosteniendo algo. Entonces Housen se balanza por última vez para acabar con esto. Envía un derechazo directamente hacia el cuerpo de Ruben. Y al ver esto, Ruben la atrapa desde el frente sin abrir los 2 puños que sostenía. El brazo de Housen intenta romper su guardia, pero inmediatamente después de eso, 2 sombras surgieron del punto ciego de los árboles y se situaron detrás de Housen. Aquí es cuando vemos que Chisaki y Albert lo agarran de imprevisto. Al ver esto, Housen nota a Albert y lo cuestiona, porque él sabe que Albert es mucho más fuerte que Ruben, por lo que no debería poder ser su seguidor. Pero no. De hecho, hasta nos dan a entender que entre una que otra forma, Albert podría defenderse contra Housen, pero a ciencia cierta no creo, lo dudo, porque Albert es pacifista, a él no le gusta la pelea. ¿Y por qué está haciendo todo esto? ¿Por qué se peleó también con Ayano Koji? Pues porque él sigue a Ruben y cree que las decisiones que toma Ruben son en pos mejora de su salón. ¿Será? No lo sé. Ya, volvamos. Pues entonces lo agarran, lo golpea, le devuelve 1, 2, 3, 4 rodillazo en la cara, ¡pum! Housen se cae, él lucha bastante para poder salir, pero puede que él sea superhumano y todo eso. No va a poder zafarse de 2 agarres directamente contra todo un peso, mucho menos contra 3 personas. Pues, en aquí pasa lo que vimos en el anime. Lo golpea, Housen se burla, lo sigue golpeando, Housen sigue charloteando, le golpea. Y ya pues, Housen termina siendo noqueado y sus rodillas ya tocan el suelo. Entonces, Ruben, para no involucrar a Ichizaki ni a Albert, como previamente había desactivado los relojes, les dice que se larguen y que terminen de hacer más puntos para evitar más penalizaciones. Una vez que ellos se retiran, pues simplemente Ruben espera que vengan los profesores mientras usa el cuerpo de Housen como banca hasta que ellos lleguen. Continuando con lo que nos muestran en el anime, pues Tsubaki lamenta el hecho de que no pueda confiar del todo en sus compañeros de primero, por lo cual sucederán este tipo de cosas o estos posibles escenarios futuros. De ahí también está lo de Otomiya con su senpai Kito. En este caso no voy a decir mucho porque tal cual como lo animaron no se lo comentan en la novela, e incluso menos, creo. Ahora sí, volvamos con Ayano Koji tratando de escapar.
Hasta ese punto, Ayano Koji llevaba 6 áreas designadas seguidas, de las cuales no había acudido, y se encontraba en medio de 4 penalizaciones consecutivas. O sea que, en la siguiente área sí o sí tenía que ir, ya que, de lo contrario, si es que no acudía, iba a perder 18 puntos a partir de ese momento. Y en el escenario donde los estudiantes donde tienen menos puntuación se juntan con los que tienen más puntuación, había la posibilidad de que el tablero se incline y al final Ayano Koji termine en los puestos más bajos. Mientras Ayano Koji encuentra el río para poder dirigirse a la siguiente área designada, escucha su nombre. Era Ichinose quien lo llamaba. Como no podía permitirse que Ichinose se esforzara aún así, decidió cruzar el río, pero se detuvo en la mitad, tal como nos lo reflejan en el anime. Bueno, Ichinose perdió fuerzas en sus piernas y Ayano Koji la atrapó con un abrazo. Ella no se podía alejar, no es que no quería, no se podía. Sus piernas no lo obedecían, estaban temblando. Ni siquiera podía levantarse por sí sola, bueno, pararse por sí sola. Entonces Ichinose le cuenta toda la historia que ella escuchó del director interino Tsukishiro, también de Shiba Sensei, como estaban conversando, y actualiza con toda la información que tiene a Ayano Koji. Y también por último que lo iban a citar en la dirección I2 y ahí lo iban a derrotar. Y entonces Ichinose por fin le cuenta la verdad de sus sentimientos. Se confiesa. Le dice que Ayano Koji no es su enemigo. ¿Por qué? Porque le gusta. Es lo que Ayano Koji piensa genuinamente. Él primero le expresa su gratitud hacia Ichinose. También es consciente que ella priorizó su bienestar antes que sus compañeros. Y todos conocemos cómo es Ichinose. Que ella haga algo así y que no respete un bien mayor, pues es un desarrollo. Iba a decir bueno, pero no, es un desarrollo. Entonces, ¿qué más dice? Ese fue un gran momento decisivo para él. Si no se hubiera encontrado con Ichinose ahí, no habría pensado que Tsukishiro habría ido a I2. De igual forma, él ya había amenazado a Ichinose, pero aún así, ella siguió y fue en contra de lo que le dijeron y le dijo a Ayano Koji. Entonces, Ayano Koji nuevamente le pregunta si es verdad lo que le acabo de decir. Ichinose quiere negarlo, pero al final dice que no tiene caso negarlo, porque justamente hace un par de días atrás ya se había dado cuenta. Entonces Ayano Koji le dice que no es el momento para poder conversar de esto. Primero tiene que lidiar algunos asuntos que tiene pendientes. Y también es necesario evitar hablarle de Kei en este momento. A pesar de que se sentiría herida si se enterara después, ese fue el punto culminante del examen especial. Como todavía quedaba un poco de tiempo, Ayano Koji consideraba que no valía la pena quitarle energía a la batalla por eso. Y ya para poder terminar tenemos el enfrentamiento... No es enfrentamiento. La conversación que tuvieron Nagumo y Ayano Koji. En resumen, Ayano Koji y Nagumo ambos se preguntan ¿qué haces aquí? No hay pruebas, no hay áreas designadas. ¿Qué haces acá? Bueno, después Nagumo le dice te reto, ¿por qué? Tsukishiro, por una extraña razón, quiere tu expulsión, así que yo le presté mi título. Después, Orihita Manabu se enfocó en ti, lo cual ya es muy raro. Y también, pues, directamente quiere ver sus habilidades por sí mismo. Así que lo reta. Ayano Koji amablemente le dice que no tiene oportunidad contra él, ya que él es el presidente y todo ello. Pero Nagumo no le cree, obviamente. Aquí, Ayano Koji ligeramente intenta desviar su atención, diciendo que si quiere enfrentarse a alguien especial, pues tiene a Koenji. Nagumo
entre comillas lo admite, ya que debido a él tuvo que tomar una decisión más ofensiva en el examen para poder frenarlo, cosa que sí lo hizo. Movió a los estudiantes de tercero para que pueda limitar únicamente la obtención de puntos de Koenji. Solamente él podía ganar puntos en las áreas designadas. La prueba tenía cierto límite de participantes, a lo cual los estudiantes de tercero habían cubierto todos los puestos, así que Koenji no pudo participar. Después, Nagumo le dice a Yanokoji que le va a mostrar su superpoder. Y Yanokoji dice, ¿superpoder? Y entonces él le indica que su posición de Yanokoji es el puesto 11. Yanokoji obviamente no afirma ni niega nada, pero después Nagumo le dice, si no es el 11, es el 15 o el 16. A lo cual sorprende a Yanokoji, ya que este hombre es mucho mejor de lo que esperaba. Luego le dice que bromeó solamente con lo del superpoder y solamente lo adivinó, asumiendo que realmente ha ocultado su fuerza. Y después, mientras más seguía la conversación y Nagumo quería enfrentarse sí o sí a Yanokoji, pues a Yanokoji le dice que lo perdone, tiene prisa y tiene que irse. Pero lamentablemente Nagumo lo retiene. Es aquí cuando Yanokoji piensa en tratar de persuadirlo con sus palabras, pero él está seguro que Nagumo no lo aceptaría sin importar qué. Así que dejó de caminar y miró hacia atrás. Así que quieres pelear conmigo. Como Nagumo lo malinterpretó, encantado, empujó su pecho. Con fuerza, obviamente, sin previo aviso. Nagumo probablemente no esperaba que un Kohai lo atacara, por lo que cayó de una vez sin ninguna resistencia. Esto hizo que la tableta que sostenía y su intercomunicador cayeran de su bolsillo. Después a Yanokoji le dice que aunque sus habilidades son diferentes a las del presidente Orihita, aún así le permitió estar en la cima de la escuela. Mantuvo una clasificación superior en este examen con facilidad, y no es exagerado decir que tenía el control total sobre él. Aún así, planeo vencerte. Es solo que hay ciertas áreas en las que no debes entrar. Por favor, entiende. Nagumo le responde que no sea ridículo. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Es porque tienes el estatus de ser un senpai digno de mi respeto que no voy a ser indulgente aquí. ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Miré a Nagumo a los ojos con toda mi intención asesina. ¿No entiendes lo que dije? Nagumo se puso de pie con fuerza, como para no admitir su miedo. ¿Detenerte mientras estás enfrente mío? Eres la primera persona que me subestima hasta tal punto, Yanokoji. En ese momento, el walkie-talkie que cayó al suelo junto a Nagumo recibió un mensaje. La persona receptora decía que se interpuso en la prueba de Koenji 3 veces seguidas, así que estaba esperando las próximas instrucciones. Su estrategia para destruir a Koenji parecía ir bien, pero Nagumo no reaccionó a esa voz en absoluto, y solo estaba mirando fijamente a Yanokoji. A Yanokoji le dice que por qué no le da las instrucciones a sus subordinados. ¿Estás de acuerdo con no responder eso? Y aquí Nagumo le responde que lo importante para él no es Koenji. Lentamente se acercaba. Te derrotaré por completo. Este es mi último trabajo como presidente del consejo estudiantil. Dejar que sus emociones afecten sus decisiones. El presidente del consejo estudiantil reforzó su determinación, haciendo caso omiso a la presión que venía de mi lado. A Yanokoji le da un puñetazo a Nagumo en su pecho sin dudarlo.
un instante su respiración se detuvo y cayó al suelo, aparentemente habiendo perdido el conocimiento. Ayano Kouji cogió a Nagumo y dejó que se inclinara bajo un árbol a la sombra. Como no escuchó mi torpe consejo, esta sería la única forma de lidiar con él en esta ocasión. El reloj de Nagumo probablemente detectó su estado normal y sonó la alarma de advertencia durante 5 segundos. No debería pasar mucho tiempo hasta que se despertara. 20 o tal vez 30 minutos. No importa qué. Nagumo no se involucraría con lo que vino después de esto. Por supuesto. Inevitablemente surgirían otros problemas después de que terminara este examen de la isla desierta. Pero en este momento, esto no era más que un asunto trivial. Si no soluciono el problema de Tokishiro, no podría abrir un camino hacia el futuro. Y hasta aquí terminaría el capítulo, con las últimas palabras de Ayano Kouji. Esta vez, para no hacerlo tan narrativo, pues incluí directamente cómo es la conversación entre ambas partes, tanto de Ayano Kouji como de Nagumo, a veces de Ryugen, a veces de Hosen, y así. Claro que lo ideal sería poder cambiar de tonos para que podamos distinguir, pero siento que a veces puede salir también bien. Así que esto vendría a ser todo el capítulo. Si podemos analizarnos tal cual todo, no hubo cambios, todo está bien. Tal vez más omisiones o más diálogos internos de personajes tanto de Hosen como de Ryugen como de Ayano Kouji y así. Pero al fin y al cabo, pues la historia está reflejando tal como sucede en la isla desierta, lo cual es muy bueno. Así que también estaba pensando en poder unir este capítulo con el que viene, pero dije, pues, ¿por qué no mejor darle un capítulo para cada uno? Y de repente, no creo, pero de repente se salten alguna parte del último capítulo y ahí me puedo explayar más. Por lo que dudo que este video sea largo. Así que para no alargarlo más, pues vamos a dejarlo hasta aquí nomás y continuaremos en el siguiente capítulo. Último. Nos vemos.